Matones roban el dinero del almuerzo al chaval nuevo. Enorme error. Era un ninja disfrazado. Cristian Torres mantenía la cabeza gacha mientras se movía por los abarrotados pasillos del Instituto Cervantes, su pelo moreno cayendo sobre su cara como una cortina entre él y el mundo. 3 semanas después de su traslado desde Galicia, ya se había establecido como el blanco perfecto, callado, de complexión delgada y sin amigos. Su sudadera con capucha, demasiado grande, le colgaba holgadamente sobre su figura enjuta, y sus zapatillas desgastadas no hacían ruido contra el suelo de linóleo pulido. Lo que sus compañeros no sabían era que Cristian había pasado los últimos 8 años entrenando en ninjutsu tradicional bajo la tutela de su abuelo, un antiguo operativo de las fuerzas especiales que había aprendido las artes ancestrales durante su servicio militar en Japón. La disciplina, el sigilo, la precisión mortal, todo ello vivía bajo el exterior discreto de Cristian como un resorte enrollado esperando el momento adecuado para liberarse. Pero ese momento aún no había llegado. Las enseñanzas de su abuelo resonaban en su mente. Un verdadero guerrero lucha solo cuando todas las demás opciones se han agotado. La violencia debe ser el último recurso, no la primera respuesta. Así que Cristian soportaba los empujones en el pasillo, los insultos susurrados y las risas crueles que le seguían de clase en clase. Los problemas habían comenzado en su primer día, cuando Borja Cifuentes, un defensa central de rugby imponente con el pelo decolorado por el sol y una mueca permanente, había decidido que el chaval nuevo necesitaba aprender su lugar en la jerarquía del Instituto Cervantes. Borja gobernaba la escuela con mano de hierro, flanqueado por sus leales lugartenientes. Marcos Pérez, un luchador compacto con ojos enfadados, y David Jiménez, cuyo dinero familiar le había comprado todo excepto personalidad. «Mira lo que tenemos aquí», había anunciado Borja durante el almuerzo ese primer día, su voz resonando por toda la cafetería como un desafío. «Carne fresca». Cristian simplemente recogió sus cosas y se mudó a otra mesa, ignorando la explosión de risas que siguió. Se dijo a sí mismo que era estrategia, no cobardía. «Elige tus batallas», decía siempre su abuelo. Esta no era su batalla, todavía. El patrón continuó durante semanas. Borja y su grupo acorralaban a Cristian en el baño, exigiendo el dinero de su almuerzo con falsa cortesía. «Nada personal, Torres», decía Borja con esa mueca característica, «pero los chavales nuevos necesitan aprender cómo funcionan las cosas por aquí». Le ponían la zancadilla en el pasillo, haciendo que sus libros se esparcieran por el suelo, mientras otros estudiantes pisaban el desorden sin siquiera mirarle. En la cafetería chocaban con él justo cuando levantaba su bandeja de comida, enviando la comida en cascada por su ropa ya raída. Se burlaban de su ropa de segunda mano y de su comportamiento tranquilo, convirtiendo su mera existencia en una fuente de entretenimiento para su creciente audiencia de seguidores que se reían para evitar convertirse ellos mismos en objetivos. Lo peor no era el acoso en sí, sino el silencio de todos los demás. Los profesores miraban hacia otro lado cuando la voz de Borja se elevaba en el pasillo. Los estudiantes fingían no ver cuando Cristian era empujado contra las taquillas. Incluso los llamados chicos buenos, los que probablemente sentían pena por él, mantenían las distancias para evitar convertirse ellos mismos en objetivos. Todo cambió el día en que Cristian se fijó en Elena Campos en su clase de química avanzada. Era guapa de una manera discreta, con ojos oscuros inteligentes y una sonrisa amable que compartía libremente con todos, excepto con el grupo popular. A diferencia de la mayoría de los estudiantes del Cervantes, Elena parecía ver más allá de la jerarquía social que gobernaba la vida del instituto. Era amable con los marginados,
paciente con los compañeros que tenían dificultades y completamente inmune a los intentos de Borja Cifuentes de encandilarla. Cristian se encontró deseando que llegara la clase de química, no por la asignatura en sí, sino por la oportunidad de escuchar la risa de Elena cuando completaba con éxito un experimento particularmente difícil. Empezó a llegar temprano a clase, esperando unos minutos de conversación antes de que la sala se llenara de otros estudiantes. Elena nunca le hacía sentirse invisible como lo hacían todos los demás. «Se te da muy bien esto», dijo una tarde, observando a Cristian equilibrar una ecuación compleja en la pizarra. «¿Siempre te ha gustado la ciencia?» «Me gustan los rompecabezas», respondió Cristian, su voz apenas por encima de un susurro. «La química son solo rompecabezas con átomos». Elena sonrió, y por un momento, Cristian se olvidó de todo lo demás. Los moratones en sus costillas por el encuentro de ayer con Marcos Pérez, los deberes rotos sobre los que David había derramado accidentalmente café, el peso constante de ser nadie en una escuela llena de algunos. Pero Borja Cifuentes se dio cuenta de todo, incluyendo la forma en que la cara del chaval nuevo se iluminaba cada vez que hablaba con Elena Campos. Y a Borja no le gustaba compartir la atención, especialmente de la chica más guapa de su clase que había rechazado repetidamente sus invitaciones a varias fiestas y partidos de fútbol. El enfrentamiento se produjo un viernes por la tarde a finales de octubre. Cristian caminaba hacia el aparcamiento con la mochila colgada sobre un hombro cuando escuchó la voz de Elena detrás del gimnasio. No era su tono confiado habitual, había miedo en él. «Ya te he dicho que no, Borja. Por favor, déjame en paz». «Vamos, Elena, una cita, no pido mucho». La sangre de Cristian se heló. Dejó caer su mochila y se movió silenciosamente hacia el sonido de las voces. Cada lección que su abuelo le había enseñado sobre el sigilo y la observación, regresando de repente. Se pegó a la pared de ladrillo del gimnasio y miró alrededor de la esquina. Elena estaba acorralada contra el edificio, con sus libros de texto de química apretados contra su pecho como un escudo. Borja se cernía sobre ella, con un brazo apoyado contra la pared junto a su cabeza, atrapándola de forma efectiva. Marcos y David le flanqueaban, bloqueando cualquier vía de escape. «¿Cuál es el problema?», continuó Borja, su voz adquiriendo un tono más desagradable. «¿Eres demasiado buena para mí? ¿Prefieres juntarte con perdedores como ese chaval nuevo, ¿cómo se llama? Cristian?» «Esto no se trata de nadie más», dijo Elena, tratando de mantener su voz firme. «Simplemente no quiero salir contigo». La risa de Borja fue fría y fea. «Tal vez necesites tiempo para pensarlo. Marcos, David, ¿por qué no ayudáis a Elena a entender cómo funcionan las cosas por aquí?» El entrenamiento de Cristian se hizo cargo antes de que su mente consciente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Había pasado 8 años aprendiendo a moverse como el humo, a golpear como un rayo, a leer las intenciones de su oponente antes de que ellos mismos supieran lo que iban a hacer. Su abuelo le había inculcado la importancia de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, incluso si eso significaba romper su propio código de no violencia. ¡Eh! Zrenia Cristian cortó el aire de la tarde como una espada. Las 4 cabezas se giraron hacia él y vio los ojos de Elena ensancharse con sorpresa y algo que podría haber sido alivio. Borja se enderezó, su familiar mueca extendiéndose por su cara. «Vaya, vaya, mira quién ha decidido hacer de héroe. Has elegido el día equivocado para echarle narices, Torres». «Déjala ir», dijo Cristian, su voz tranquila y nivelada. Salió de detrás de la esquina y por primera vez en 3 semanas no estaba tratando de hacerse invisible. Su postura era diferente, más recta, más equilibrada, preparada para cualquier cosa.
¿O qué? Swing David, dando un paso hacia Christian. ¿Vas a llorarnos? Los ojos de Christian nunca dejaron la cara de Borja. Solo voy a preguntar una vez más. Déjala ir. ¿Sabes qué? Me estoy cansando de tu actitud, dijo Borja, asintiendo a Marcos y David. ¿Por qué no le enseñáis a nuestro amigo aquí algunos modales? Marcos se movió primero, corriendo hacia adelante con la confianza de alguien que nunca había perdido una pelea en su vida. Pero Christian no estaba allí cuando llegó el puño de Marcos. Se había desplazado hacia un lado con gracia fluida y Marcos tropezó hacia adelante, desequilibrado y confundido. David vino desde la derecha, lanzando golpes salvajes que parecían impresionantes, pero telegrafiar sus intenciones desde kilómetros de distancia. Christian se agachó bajo el primer puñetazo, se metió dentro de la guardia de David y clavó la palma de su mano en el plexo solar de David. David se dobló, jadeando en busca de aire, completamente desprevenido ante la precisión y el poder del golpe. Marcos se había recuperado y cargó de nuevo, esta vez con más cautela. Era un luchador, acostumbrado al cuerpo a cuerpo y al combate cercano, pero el entrenamiento de Christian le había preparado para todo tipo de luchadores. Cuando Marcos intentó agarrarle, Christian le cogió la muñeca, giró sobre su talón y envió a Marcos volando por encima de su hombro en un perfecto lanzamiento de Seoi Nage. Marcos golpeó el asfalto con fuerza y no se levantó. Toda la confrontación había durado menos de 30 segundos y de repente solo estaban Christian y Borja, enfrentándose mientras Elena observaba en silencio atónito contra la pared. «Imposible», murmuró Borja, mirando a sus amigos tendidos en el suelo. Entonces su expresión se endureció con rabia. «Has tenido suerte, bicho raro. Veamos cómo te va contra alguien que sabe lo que hace». Borja era más grande y fuerte que sus amigos, con el tipo de atletismo natural que le había convertido en una estrella en el campo de fútbol. Pero la fuerza sin técnica era solo fuerza bruta. Y a Christian le habían enseñado a convertir el poder de un oponente en su contra. Borja cargó como un defensa central de rugby, con la cabeza gacha y los brazos extendidos, tratando de placar a Christian contra el suelo, donde su ventaja de tamaño importaría. Pero Christian no estaba donde Borja esperaba que estuviera. Se había movido hacia un lado y ligeramente hacia adelante con la fluida precisión de años de entrenamiento, y mientras el impulso de Borja le llevaba más allá, Christian le agarró del hombro y le ayudó a seguir, redirigiendo la propia fuerza del chico más grande contra él y enviándole a estrellarse contra la pared del gimnasio con un golpe resonante que resonó por todo el patio. Borja rebotó en el ladrillo y se dio la vuelta, con la cara enrojecida por la vergüenza y la furia, un pequeño hilo de sangre corriendo por donde su labio se había partido contra la pared. «Quédate quieto y pelea como un hombre». «Te estoy peleando», respondió Christian con calma, volviendo a la postura equilibrada que su abuelo le había inculcado miles de veces. «Simplemente no eres muy bueno en eso». La burla tuvo el efecto deseado. Borja abandonó cualquier pretensión de estrategia y se lanzó contra Christian con golpes salvajes y telegrafiados, poniendo toda su fuerza detrás de cada puñetazo, como un camorrista callejero que nunca se había enfrentado a una oposición real. Christian fluyó alrededor de los ataques como agua, sus movimientos económicos y precisos, golpeando ocasionalmente puntos nerviosos y puntos de presión que su abuelo le había mostrado, desgastando gradualmente a su oponente sin asestar golpes devastadores. Cada golpe era calculado. Un toque en las costillas flotantes que hacía jadear a Borja, un rápido golpe en un punto de presión que entumecía su brazo izquierdo temporalmente, un bloqueo perfectamente sincronizado que enviaba ondas de dolor por el antebrazo de Borja. Para entonces, otros estudiantes se habían reunido para ver la pelea. La noticia de que alguien se estaba enfrentando a Borja Cifuentes se había extendido rápidamente por toda la escuela,
y los niños corrían desde todas las direcciones para presenciar lo imposible. Joder, es ese Cristian Torres. ¿Dónde aprendió a pelear así? Están destrozando a Borja. Elena se había alejado de la pared y estaba observando con los ojos muy abiertos cómo Cristian continuaba desmantelando al matón más temido de la escuela con precisión quirúrgica. Cada uno de los ataques de Borja era contrarrestado. Cada intento de intimidación se volvía en su contra. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero no pudieron ser más que unos pocos minutos, Borja se excedió en un golpe particularmente salvaje. Cristian le atrapó el brazo, le hizo girar y le aplicó una llave de sumisión que su abuelo le había enseñado hacía años. Borja se encontró boca abajo sobre el asfalto, con su brazo torcido detrás de su espalda, en un ángulo que prometía una lesión grave si intentaba moverse. ¿Te rindes? ¿Component placement?, preguntó Cristian, su voz aún perfectamente tranquila a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. «Suéltame», zrenia Borja, tratando de liberarse e inmediatamente lamentándolo cuando el dolor le recorrió el hombro. Cristian aplicó la presión justa para dejar clara su intención. ¿Te rindes? La multitud reunida guardó silencio, observando a su antiguo torturador indefenso en el suelo. Algunos de ellos tenían teléfonos fuera, grabando cada segundo de la humillación de Borja Cifuentes. Durante años, este momento había parecido imposible. Alguien había vencido realmente a Borja en una pelea justa. «Sí, zrenia», jadeó finalmente Borja. «Sí, me rindo, déjame ir». Cristian mantuvo la posición durante un momento más, asegurándose de que la lección había calado. Luego soltó el brazo de Borja y dio un paso atrás. Borja se dio la vuelta y se sentó, acunando su hombro y mirando a Cristian con una mezcla de miedo e incredulidad. «¿Cómo?», lo que fue todo lo que Borja pudo decir. Cristian miró al chico que había hecho su vida miserable durante 3 semanas, y por un momento pudo ver más allá de la arrogancia y la crueldad hasta la inseguridad que había debajo. Borja era solo un chico que había aprendido que la única manera de sentirse poderoso era hacer que los demás se sintieran impotentes. «Mi abuelo me enseñó que la fuerza no se trata de cuánto daño puedes hacer», dijo Cristian, extendiendo su mano para ayudar a Borja a levantarse. «Se trata de saber cuándo no usarla». Borja miró la mano extendida durante un largo momento. Luego la aceptó a regañadientes. Cristian le levantó con sorprendente gentileza las mismas manos que acababan de desmantelarle sistemáticamente, ofreciendo ahora ayuda. «Podría haberte hecho daño», continuó Cristian, su voz lo suficientemente baja como para que solo Borja pudiera oírla. «Podría haberte roto el brazo, o las costillas, o algo peor, pero eso me habría convertido en alguien como tú». La multitud comenzó a dispersarse, sus teléfonos llenos de pruebas de vídeo que estarían en todas las redes sociales en cuestión de horas. Marcos y David se habían escabullido mientras la atención de todos estaba centrada en el evento principal, demasiado avergonzados para afrontar las preguntas que inevitablemente llegarían. Elena se acercó con cautela, todavía tratando de procesar lo que acababa de presenciar. «Cristian, ¿estás bien?». Se giró para enfrentarla y ella vio algo en sus ojos que no había estado allí antes. No arrogancia ni crueldad, sino confianza. El chico callado y desapercibido seguía ahí, pero ahora había acero debajo de la gentileza. «Estoy bien», dijo. Luego la miró con preocupación. «¿Estás herida? Ellos...». «Estoy bien», le aseguró Elena rápidamente. «Gracias a ti». Estudió su cara, viéndole claramente por primera vez. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». «Mi abuelo», respondió Cristian simplemente. «Me enseñó que todo el mundo merece sentirse seguro». Borja seguía de pie cerca, escuchando su conversación con una extraña expresión en su cara. Por primera vez en años,
Alguien le había mostrado misericordia cuando podría haber elegido la venganza. Era un concepto ajeno para él, pero que estaba echando raíces lentamente. «Torres», gritó Borja cuando Cristian y Elena empezaron a alejarse. Se volvieron y Borja luchó con palabras que no le salían fácilmente. Lo que te hice a ti, a Elena, no estuvo bien». Cristian asintió lentamente. No lo estuvo, pero puedes elegir ser diferente ahora. ¿Cómo hago eso?, preguntó Borja, y por primera vez sonó como el adolescente confundido que realmente era, en lugar del tirano que pretendía ser. Empieza por pedir perdón a todos a los que has hecho daño, sugirió Cristian, y luego dilo de verdad. Durante las siguientes semanas, el Instituto Cervantes experimentó una revolución silenciosa. La noticia de la victoria de Cristian se había extendido más allá de los estudiantes que la presenciaron. Los profesores que antes habían ignorado el acoso escolar, de repente se encontraron prestando más atención a sus aulas y pasillos. Los estudiantes que antes cruzaban la calle para evitar a Borja Cifuentes, empezaron a darse cuenta de que su torturador era tan humano y falible como todos los demás. El propio Borja parecía luchar con su nueva realidad. La fácil intimidación que antes había garantizado su dominio social había desaparecido, sustituida por un respeto a regañadientes por el chico callado que le había mostrado misericordia cuando no se lo merecía. Hizo disculpas torpes, pero sinceras, a varios estudiantes a los que había aterrorizado a lo largo de los años, y aunque algunos aceptaron y otros no, siguió intentándolo. Marcos y David, despojados de la protección de su líder, se encontraron recibiendo el mismo trato que antes habían dispensado, pero el ciclo de acoso parecía estar perdiendo su poder en el Instituto Cervantes, ya que más estudiantes siguieron el ejemplo de Cristian de defender a los demás sin convertirse ellos mismos en agresores. La amistad de Elena y Cristian se profundizó en algo más significativo. Pasaban largas tardes en el laboratorio de química, trabajando en proyectos de crédito extra y hablando de todo, excepto de la pelea que había cambiado sus vidas. Elena aprendió sobre el abuelo de Cristian, que había fallecido el verano anterior y había dejado a su nieto tanto habilidades increíbles como la sabiduría para usarlas responsablemente. Descubrió que Cristian se había mudado al Cervantes porque sus padres pensaban que un cambio de aires le ayudaría a sobrellevar su dolor, pero en cambio se había encontrado más aislado que nunca. «Sigo pensando en ese día», confesó Elena una tarde mientras medían cuidadosamente los compuestos para su último experimento. «La forma en que te moviste fue como ver a alguien transformarse completamente en un instante». Las manos de Cristian se detuvieron sobre el vaso de precipitados que sostenía. «Nunca quise que nadie viera ese lado de mí. Mi abuelo siempre decía que la verdadera fuerza debe ser invisible a menos que sea absolutamente necesario». «Pero era necesario», dijo Elena con firmeza. «Me salvaste de algo de lo que no podía salvarme a mí misma, y lo hiciste sin convertirte en alguien como ellos». «Solía pensar que ser fuerte significaba no salir nunca herido», confió Elena una tarde mientras equilibraban ecuaciones en la pizarra. «Pero te hirieron durante semanas antes de que te defendieras. Eso requiere un tipo diferente de fuerza». Cristian sonrió, recordando las manos curtidas de su abuelo, enseñándole a encontrar el equilibrio en todas las cosas. Solía decir que cualquiera puede lanzar un puñetazo, pero se necesita verdadera fuerza para saber cuándo no hacerlo. La transformación no fue completa ni perfecta. La dinámica social del instituto no cambia de la noche a la mañana, y todavía había muchos estudiantes que preferían mirar hacia otro lado antes que involucrarse. Pero algo fundamental había cambiado en el Instituto Cervantes.
La cultura del miedo que Borja había cultivado se estaba resquebrajando, sustituida por una comprensión creciente de que la fuerza provenía de proteger a los demás, no de dominarlos. Cuando llegó la primavera y el primer año de Cristian en el Cervantes llegaba a su fin, se encontró reflexionando sobre el viaje de marginado invisible a héroe a regañadientes. Nunca había querido pelear. Había intentado todo lo posible para evitar el conflicto, pero cuando proteger a Helena se volvió más importante que protegerse a sí mismo, la elección había sido clara. Su abuelo habría estado orgulloso, no de la pelea, sino de la moderación, la misericordia y la sabiduría para saber que la verdadera victoria no reside en derrotar a un enemigo, sino en ayudarle a convertirse en algo mejor. El último día de clase, Cristian estaba limpiando su taquilla cuando Borja se acercó, con aspecto nervioso e inseguro. El antiguo matón había perdido peso durante el semestre, cambiando su intimidante volumen por una apariencia más delgada y reflexiva. «Quería darte las gracias», dijo Borja sin preámbulos, «por no destruirme cuando podrías haberlo hecho». Cristian levantó la vista de su taquilla, viendo la genuina gratitud en los ojos de Borja. «Todos merecemos una segunda oportunidad». «No sé si yo te la habría dado a ti», admitió Borja. «Eso es lo que te hace mejor que yo». «No mejor», corrigió Cristian suavemente. «Solo diferente. Pero tú también eres diferente ahora». Mientras salían juntos del Instituto Cervantes, ya no como enemigos, pero tampoco como amigos, Cristian pensó en las lecciones que su abuelo había tratado de enseñarle. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es mostrar misericordia. A veces, lo más valiente que puedes hacer es ayudar a otra persona a ser valiente. Y a veces, la mayor victoria es ayudar a tu oponente a descubrir su propia capacidad para el bien. El chico callado de Galicia había encontrado su voz en el Instituto Cervantes, pero lo que es más importante, había ayudado a otros a encontrar la suya también. Y eso, habría dicho su abuelo, era el verdadero arte del guerrero.